Hola, hola, bienvenidas a todas nuevamente a este tercer episodio de este podcast. Queremos agradecerles a todas. Bienvenida Amy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, gracias. Bien, Cecilia, aquí muy contentas que seguimos avanzando y estamos recibiendo muchos de sus comentarios. Así que por favor, síganos escribiendo y síganos siguiendo en redes. Esto nos motiva a nosotros muchísimo, muchísimo porque sabemos que allá atrás de la cámara hay muchas, muchas mujeres que también están pasando lo que probablemente nosotros pasamos en algún momento y se están sintiendo como nosotros nos sentimos en algún momento. Así que saben que no se tienen que sentir solas, que esta comunidad es para eso y es para ustedes. Estábamos platicando con Amy Cabal de que les hablamos del diagnóstico y cómo comunicarles el diagnóstico, pero nunca les platicamos qué fue lo que nos hizo llevar a todo esto de investigación, no me gustan, todas estas alertas, estas conductas que no nos parecían como muy normal. Así que no sé, tal vez Amy usted quiere empezar contándonos qué fue lo que a usted hizo que vio en su chiquito y dijo, no, esto no está normal, le voy a preguntar al pediatra o voy a empezar a investigar un poquito más. Cuéntenos, Amy, ¿qué fue lo que usted vio? Sí, la verdad que justo eso estábamos discutiendo con Ceci, que para nosotros es muy importante que ustedes a través de este podcast puedan ir encontrando esos indicadores, ¿verdad? Que les puedan ayudar por si te estás teniendo dudas o por si ya tienes el diagnóstico, ayudarte a hacer esa como línea cronológica de todo el proceso que has llevado y también que sea un proceso de fortalecimiento para nosotras como mamás. Yo ahorita cuando veo el recorrido que ya he pasado en mi hijo, ya lo miro, ya, qué todo pasé. Entonces ya Van como que me poquito, siento cada diría vez, uno, ¿verdad? Así ajá, como, ya, ¿qué va a ahí pasar? va, ya va avanzando el asunto. Entonces como que uno se siente un poco más fortalecido. Y también al analizar esa situación, le decía yo a Ceci, es una especie como de catarsis, donde ya puedo verlo de otra manera, entonces puedo sacarlo de mejor forma. En mi caso, con Mau, nos empezamos a percatar cuando tenía todo su proceso fue normal, ¿verdad? Caminó a lo esperado, empezó a balbucear a lo esperado, gateó a lo esperado, toda esa parte, digamos, de desarrollo íbamos muy acorde al proceso. Yo ya trabajaba cuando tenía él 2 añitos, entonces ya empezó con todo lo de estimulación temprana, ya iba al preescolar, digamos, y las primeras quejas que empecé a recibir fueron más o menos a los 2 años y medio, en que el nene pega demasiado, muerde, todo se lo lleva a la boca, cualquier cosa que encuentra en el piso se lo lleva a la boca. Entonces, ¿cómo así? O sea, es normal, es un proceso de desarrollo, todos los niños pasan por ahí, los famosos terribles dos, bueno, es como parte del proceso, pues, ¿verdad? Nada del otro mundo. Llegamos a los 3 añitos, ¿verdad? Y es que fíjese que le está costando mucho el mantenerse el coloreando dentro de las figuras geométricas. Proceso de memoria tiene muy bueno, es muy participativo en clase, pero hay que estarle ayudando a que se ponga en su lugar, no respeta la fila, se quiere colar, empuja. Pero es que la maestra también no colabora, pues, ¿verdad? O sea, No todos tiene los niños control de quieren, grupo, dice ajá, no uno, tiene control ¿verdad? de grupo, pues, entonces, o Sí. también ella que no ve que el niño quiere participar, le está matando la participación al pobre niño, pero entonces empiece como a justificar algunas cositas que yo ya de por sí tenía esa como alarma, pero como no lo veía pasar en ninguna otra parte. Y no me van a dejar mentir todas las mamás que nos están escuchando, yo iba a las clausuras o a los eventos del Día de la Madre, yo miraba a otros niños también que no hacían caso, que no estaban sentaditos, que, bueno, es como lo normal, es la edad, es la maestra, ¿verdad? La maestra no quiere colaborar. La maestra no ve estos aspectos positivos de participación. Entonces, como que fui justificando, ¿verdad? Sí, Luego eso. tuvimos la oportunidad de cambiarlo de colegio porque se iba a ir junto con una primita al mismo colegio, entonces, y ellos se adoran. Entonces dije, ahí ya la hicimos, se van a ir juntos, se la van a pasar genial, va a ser lo mejor. Ya teníamos 5 añitos, este colegio mucho más formal, por supuesto. Ya empezaron las quejas de, es que pierde todo, todo se le cae, si algo se le cae se queda igualmente tirado en el piso, se distrae por un papelito que vio tirado más allá, y entonces 5 años, empezó Amy, ya estamos hablando de prekinder, ¿verdad? kinder, ajá, empezó Kinder, esa sí. situación, ¿verdad? Sí, Entonces, saliendo de prekinder, entrando a kinder, ajá, cabal. a kinder. Entonces empezó eso. Justo cuando hicimos la transición de prekinder a kinder,
tuvo una maestra muy estricta, demasiado estructurada, que en parte yo decía, esa es la clave. La otra maestra tal vez no nos había ayudado ahorita con esa buena estructura y ese seguimiento. Era un grupo muy grande de estudiantes en el salón. Entonces él va a agarrar onda, ¿verdad? Va a ir copiando patrones de los demás. Y entonces va a irse como centrando, vamos a ir alcanzando ciertos procesos. Yo estaba ya apoyando en casa, ¿verdad? No, mi amor, por favor, cuide su suéter, todo rotulado, todo, ¿verdad? Pero de repente empecé a notar que se empezó a comer las uñas, pero muchísimo. Después 5 se empezó a años. 5 años, se empezó a chupar la camisa, ¿verdad? Las mangas. De repente se empezaba a rascar alguna heridita hasta sacarse sangre, ¿verdad? Ah, no, dije, esto no es normal, ¿verdad? Y cuando yo me sentaba a platicar con él, empezaba a llorar solo porque sí, me decía, es que siempre me regañan, es que tú también me vas a regañar. O sea, yo sé que soy también una mamá que estaba intentando muy estructurada, pero creo que iba el enfoque a que me sentía presionada por la cantidad de quejas que recibía del colegio y que él no como que respondía, no importando cuánto le hablara. Entonces, no, yo era, creo que no es el camino y lo llevé con la pediatra. Y entonces le dije, fíjese que a mí me preocupa que esté desarrollando algún tipo de trastorno, por ejemplo, de pica, de alimentación, de sensorial, algo tiene que ser porque todo es a la boca desde muy chiquito. Y creo que hay algo bien marcado aquí. Patrones de sueño normal, pero re loco para dormir, ¿verdad? Él amanece de un lado y después está del Puro otro, relojito, dan vueltas y vueltas por dando la todo. vuelta y suda un Imposible montón dormir en con la los noche. niños. Es la locura. Y un Imposible. sudor caliente para dormir. Entonces, no, ¿verdad? Es como, hay algo, yo creo que va como en el área sensorial. Por supuesto, ahí tapando mi lado del cerebro profesional, es otra cosa, es otra cosa. Cuando hablé con la pediatra y lo examinó y me dijo, Amy, no, si tú crees que va más allá, yo te sugeriría que lo vieras con el pediatra, con el psicopedagogo, con el psicólogo, con el neurólogo. Entonces, de parte de mi clínica, yo me animé y hablé con un psicólogo que era mi compañero de clínica y le dije, mire, usted no me haría favor de analizar el caso y verlo, pero llévelo como un caso ajeno a, ¿verdad? Entonces, no por mí, sino un caso que llegó a la clínica. Y si es lo que es, pues pasa, ¿verdad? Pues es que así tiene que ser, no se preocupe. Hicimos las evaluaciones, llegó tanto mi esposo como yo, como papás, como siempre, a la famosa entrevista de papás, llevamos al chico para la evaluación y a partir de ahí tuvimos diagnóstico, ¿verdad? Entonces, para mí, la parte que más me marcó desde muy chiquitito era esas señales de cosas como sensoriales muy marcadas y después la parte motora gruesa. Él tenía mucha torpeza, se tropezaba solo, botaba cosas sin querer, ¿verdad? Y los famosos distractores estuvieron presentes desde muy temprana edad. Él no era tan activo como decimos, ¿verdad? Que parece que siempre está en marcha, pero era incansable la batería, ¿verdad? Hacía muy buenas siestas y dormía muy bien, pero sí es cierto que cuando dormía y despertaba, estaba como nuevo otra vez, ¿verdad? Entonces, Recargado, total. recargadísimo. Entonces, esas fueron como las cosas que yo me fui percatando, como les conté en el episodio anterior. El colegio no me pidió el diagnóstico, pero fueron como esas alertas que me fueron preocupando y al final encontramos que no solo era TDAH, sino que era un trastorno de ansiedad por lo estructurado y limitante, castrante que fue el aprendizaje por medio de esa maestra, que lo llevó a que él se comiera las uñas, se rascara. Entonces fue como un conglomerado de situaciones que llegaron a ese momento que fue clave. Ahora lo veo así, pero en ese momento atormentante, ¿verdad? Yo estaba No lo ves, atormentada como de todo. mamá no lo ves, realmente Sí, no le estás prestando atención, estás justificando, estás diciendo no es la chiquita, por lo menos en mi caso, yo sí lo vi mucho tiempo antes, a los 9 meses, Alessandra no gateaba, ella solo se ponía en cuatro y se balanzaba para adelante y para atrás, pero no se arrastraba ni para atrás. Lo único que hacía un poco era como empujarse así como en la retranca, pero nunca avanzó hacia adelante, nunca. Ella no la ponía en la araña, en la famosa araña, y lo único que hacía era brincotear en el mismo lugar, pero no hacía el intento por querer avanzar. Eso fue a los 9 meses.
Y como yo ya estudiaba en la universidad, entonces yo me imaginé aquel montón de trastornos y problemas y yo dije, si la niña no gatea, Dios santísimo, no va a poder leer, no va a poder escribir, no se va a poder desarrollar, o sea, uno se angustia más de la cuenta. Hablé con el pediatra y le dije, mire, ella no está gateando, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Entonces, lo primero que hicimos y que fue lo que me recomendó fue darle una sobreestimulación de actividad. Ujú. Pues entonces fue de sobreestimularla a ella. La pusimos 3 veces a la semana en Baby Gym, 3 veces a la semana en natación y pues realmente sobreestimularla. Cuando ella cumplió 1 año, 1 mes, sorpresa, estábamos de viaje y en la araña empezó a caminar, pero nunca llegó a gatear. Entonces, ¿qué características fue las que yo vi? Que ella no gateó después de los 6 meses, que ella no caminó o no hacía el intento por pararse por sí sola al año, cerca del año de los 12 meses. Y ahí fue donde empezamos. Luego, cuando ella ya entró al colegio, que por ser la última niña y por ser la chiquita, yo dije, no, me la voy a disfrutar muchísimo. Ella se quedó 3 años en casa, entonces hacíamos muchas actividades, pero ella a nivel motriz también no era que fuera muy habilidosa, ella prefería quedarse como sentadita en el mismo lugar y jugar con las cosas cercanas. Una vez se soltó a caminar como al año 2 meses, año 3 meses, que ya se soltó. Su lenguaje, en el caso de Alessandra, su lenguaje era literal puro minion, o sea, no les puedo decir, era lo único que decía y todo el mundo le entendíamos que era lo que quería. Entonces, como le entendíamos, nunca la presionamos a ella, ¿verdad? Justificamos y viene la justificación no solo nuestra, sino de los demás. No es que como es la chiquita, no es que la O tenés muy suena consentida. linda. Ay, sí, O es como una suena niñita. lindo. Sí, qué lindo suena, ¿verdad? Pero el gran error que uno está Por cometiendo porque supuesto. está justificando, ¿verdad? Entró al colegio a los 3 años y desde ahí sí empecé a tener quejas. Igual que Emma, muerde, pega, se enoja, empuja, arrebata, no pide las cosas. A final de año no va al mismo desarrollo que el resto del grupo, está como muy rezagada. Y, y algo que a mí me pareció muy peculiar fue que Alessandra descansaba mitad de octubre, noviembre y diciembre, y en enero la niña no sabía nada. Nada. Había que volverle a enseñar los colores, había que volverle a enseñar los números, había que volverle a enseñar todo y mucho, había que gesticular mucho con ella y decirle, hola mamá. Hay una cosa muy divina que yo recuerdo y todavía la recuerdo con mucho amor cuando le enseñé a decir cam. Ella decía, ¿verdad? Mami maca. Yo, ¿cómo que maca? Sí, maca, maca. Yo, cama, princess, le decía yo, ¿verdad? Y, a ver, repita, ca, y entonces ella, ca, ma, cama, maca, Ay, y maca. Entonces, ese como desorden, esa poca estructura que ella iba teniendo a nivel cerebral, a nosotros nos parecía re cool, re tierno, qué linda la niña, nos reíamos, pero realmente ya eran alertas que nosotros correcto. teníamos. Alertas eran los ruiditos que hacía para que le alcanzáramos la pacha, el vaso de agua o cualquier Ujú. otra cosa, y que a pesar de que yo le decía a ella que dijera las palabras, lo decía cual minion. Entonces, no, ella no lograba como que estructurarlo bien. Cuando entró al colegio y nosotros sí lo hicimos en base porque el colegio me lo solicitó a los 4 años, a finales de los 4 años, de que no iba aprendiendo exactamente igual, de que se le olvidaban las cosas, que nos dimos Ujú. cuenta que en enero entró sin recordar colores y que seguía un patrón tan específico, porque yo, por ejemplo, le decía, Alessandra, ¿qué color es este? Entonces ella decía, rojo no es, amarillo no es, y así se iba, azul no es, verde, mamá, es verde, va, pero con su lenguaje. Y de ahí le Ujú. enseñaba otro color y le decía, Alessandra, ¿qué color es este? Y me decía, rojo no Rojo es, no es. amarillo, o sea, era un patrón el que ella Correcto. necesitaba seguir, O ¿verdad? para llegar a Entonces, un número, tienen que volver a repetir todos para llegar hay a que volver a ese. repetir. Entonces, todo eso me hizo a mí llegar a la conclusión de que su desarrollo
no iba adecuadamente a lo esperado, ¿verdad? Al tipo de estimulación que ella tenía, a la edad cronológica que ella tenía y comparado con sus amigos, ¿verdad? Entonces, Claro. realmente uno se va dando cuenta hasta que uno empieza a indagar qué fue lo que hice, fui con el neurólogo me mandó con una psicopedagoga a hacerle una batería psicopedagógica y entonces ahí fue cuando nos dieron el primer diagnóstico y nos dijeron, ella tiene un déficit del desarrollo generalizado. Ella va atrasada tanto motriz como en Como el lenguaje, lenguaje. como conductual y también lo que era madurez cerebral, o sea, mental, cerebral, ¿verdad? Claro. Entonces, ese fue nuestro primer diagnóstico, ¿verdad? Y ahí fue cuando llegó el primer diagnóstico y entonces ya a comunicárselo a toda la familia. Sí, Ceci, igual me siguió pasando a mí, ¿verdad? Yo, aunque ya tenía el diagnóstico, pues siempre ya me quedé con esa situación de tener la alerta, de estar pendiente de algunas señales o cositas. Entonces, cuando iba a actos o clausuras, me percataba, ¿verdad? Cómo se comportaban los demás niños y cómo estaba haciéndolo Mao. Y estaba encima, ¿verdad? De, ay, pone atención, ahí se pone bien en la fila. Y desde lejos, ¿verdad? Que hacía los ojos famosos de las mamás, ¿verdad? Así como para estar pendiente de que todo Así, siguiera como querían, ¿verdad? de lejos Precisamente uno. por eso. Ah, precisamente por eso, ¿verdad? Porque ya uno se queda con esa intención de estar pendiente de las señales y pues básicamente seguimos, ¿verdad? Porque somos mamás trastornadas, seguimos pendientes de esas señales y de esa constante de la situación con el diagnóstico de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque sabemos que a más temprano sea el diagnóstico, mejor puede ser la atención o el proceso terapéutico que ellos deben de recibir. Y menos situaciones difíciles vamos a tener. Lo más importante, creo yo, que como consejo pudiéramos dar nosotros es que como mamás es importante saber cómo es el desarrollo de los niños. Nada, nos cuesta googlear un poquito, darle una ojeada, cómo debería ir el desarrollo motor o cómo Correcto. debería de ir el lenguaje. O sea, todo eso lo encuentran en Internet, todo lo encuentran en Internet. Quiero ver si mi hijo va de una forma correcta y si no, pues preguntarle al pediatra. Uno tiene Ujú. citas cada mes y uno Correcto. sabe que tiene que estar midiendo al niño si no crece, si no se desarrolla, si el lenguaje no va adecuadamente, cuántas palabras debería estar diciendo al año, a los 2 años, a los 3 años. Esa Sí. parte es como consejo que como mamás, por lo menos en mi caso, yo sí lo vi porque lo había estudiado en la universidad y sabía cuál era el proceso. Pero la mamá que no tiene nada que ver con educación, que no estudia nada en desarrollo, cree que todo el desarrollo va normal. No, No. tenemos que informarnos, como mamás tenemos que informarnos que sobre el desarrollo de nuestros hijos, y no solo el Sí. desarrollo motriz, sino también el lenguaje. El lenguaje es muy importante. ¿A qué edad? Por eso es que las preguntas son tan importantes cuando uno va al colegio. ¿A qué edad empezó a gatear? ¿A qué edad empezó a Exacto. caminar? Toda esa parte es muy importante. Sí. Amy, para mí de veras ha sido un gusto el haber platicado de este tema. Es algo que yo siempre he querido transmitirle a las mamás. Hay que estar pendiente, así como nos Sí. memorizamos las recetas de cocina Sí. y nos encanta que Martha Stewart en la casa y las flores y tantas cosas. Creo que también es importante ponerle atención al desarrollo de nuestros hijos, más si son mamás primerizas. Eso baja nivel de ansiedad, eso baja estrés de primeriza y nos tiene en una posición en donde sabemos si tenemos control de lo que podemos o no podemos hacer o de las cosas que debemos prestar o no atención. Sí, yo Gracias, creo que lo Amy. que pasa es que genera el miedo, ¿verdad? Y básicamente perdamos ese miedo para poder ver estas situaciones de alerta, sintámonos en la confianza de comunicarlo, ¿verdad? A nuestro pediatra o buscar apoyo. También, ¿verdad? Si nuestro hijo ya está en el colegio, preguntar cómo van los demás compañeritos en relación con mi hijo, a los maestros, porque a veces hasta los maestros llegan a conocer muchas cosas bien específicas de nuestros hijos que como nosotros no estamos, ¿verdad? En la clase con ellos, pues no lo podemos evidenciar. Entonces, siéntanse en la libertad de preguntar, ¿verdad? No tengan el temor o, ay, ¿qué van a decir que pregunte? No, entre más pendientes estemos,
pues mejor. Igualmente, yo Ceci le agradezco por el espacio como siempre para poderlo comentar y abrimos el espacio para todas las mamás que quieran también colocarlo en los comentarios, que nos quieran contactar en nuestras redes sociales, en Spotify o en YouTube, dejar sus comentarios para que nosotros las podamos apoyar y sobre todo, Ceci, que se unan a esta comunidad, ¿verdad? Así es. No sé si todas sabían, pero también tenemos un chat en donde se pueden formar parte del chat de mamás trastornadas y ahí podemos hacer las preguntas que quieran. No hay ninguna pena de que quiero, nos pueden contactar a cualquiera de las dos para que podamos apoyarlas o subir sus dudas, lo que no podamos nosotros en su momento atender, más de alguna mamá ha tenido la experiencia y puede apoyarnos. Para eso es esa comunidad. Así que Sí, muchísimas gracias. A todas se les recuerda que el diagnóstico es bienvenido, no es un obstáculo en la vida, sino es una oportunidad para ayudarnos a así es. nosotros, nuestros hijos y a otras mamás. Que tengan feliz Excelente. Hasta la próxima, hasta el otro miércoles. Bye.